Estamos alrededor de 34 en sala. Quiere decir que esta es la cantidad que somos, 34. Voy a anotar aquí. Hoy tenían ustedes que culminar pues con el módulo, con los 3 primeros módulos del curso, pero debido a la situación que ya todos sabemos, se suspendieron las clases presenciales en la universidad y por eso entonces se pasó el examen para la próxima semana. El examen que tendrían con el profesor Humberto finalizando el módulo, los módulos que le corresponden al departamento de orgánica. Entonces por eso está iniciando hoy conmigo por el reemplazo del día 19 para poder entonces adelantar. Básicamente estamos en lo que es la mitad del semestre y en cuanto a este curso, pues van a entrar ya a la parte de los 2 últimos módulos del curso. También es importante, y lo estaré diciendo en clase, y estaré programando con ustedes la parte de laboratorio, porque hay cosas que van a tener que hacer, sobre todo lo que es actividad biológica, la van a hacer entonces conmigo directamente. Todavía la parte de identificación, por ejemplo, con RMN, pues lo van a hacer con el profesor Humberto. Entonces quiere decir que nosotros vamos bastante adelantados en lo que es estas competencias que debemos lograr a lo largo del curso. Voy a irme al módulo de aquí. Sí, estamos en la semana 8. Y era lo que decía, que hoy tenían que hacer el examen, ¿verdad? Pero se ha pospuesto para la semana 9 de marzo. Entonces, jóvenes, estas son las semanas que tenemos nosotros para trabajar lo que son las diferentes vías metabólicas de metabolitos secundarios, relacionarla también con actividad biológica que podamos encontrar. En cuanto a la parte de laboratorio, es muy importante que vean que en estas semanas, esta semana 9, semana 8, deben estar terminando, si no han iniciado, deben comenzar terminar la parte de fraccionamiento de los extractos. Una vez que se termine la parte de fraccionamiento de los extractos, se debe trabajar por RMN para ver, tener un análisis que va a permitir concluir que ustedes han tenido el producto natural o la molécula del producto natural que se le asignó desde el inicio. Y eso va a formar parte del trabajo del laboratorio. Entonces, hay que tener presente de que este equipo no lo tenemos nosotros, sino que nos lo prestan. Y como nos lo prestan, estamos a la disponibilidad de que haya el espacio disponible pues, para poderlo hacer. Y por eso es importante que sus muestras estén disponibles, haya llegado todas esas etapas de extracción, producción de extracto, de fraccionamiento, para tener la molécula lo más limpia posible, para poder entonces con ella poder ver esas señales características. Si una muestra está muy compleja, es muy difícil hacer la asignación de la estructura, ¿no? También otra cosa que vamos a hacer es la actividad biológica, todos los grupos. Y para ello necesitamos que hacer varias pruebas. Vamos a trabajar con actividad antioxidante, vamos a trabajar con el DPPH y vamos a hacerlo tanto cualitativa como cuantitativa. Tanto cualitativa como cuantitativa. Allí vamos a trabajar con las TLC,
que ya ustedes han comenzado a hacer TLC. Y eso le va a permitir entonces tener esa destreza necesaria para identificar cuáles son las fracciones que tienen actividad antioxidante y luego esa actividad antioxidante, de acuerdo a cómo se refleja en la TLC, pasarlo entonces a cuantitativo en el espectrofotómetro para calcular lo que son los IC50. Actividad microbiológica, no sé si se podría hacer porque tenemos problemas con un reactivo que no hemos podido conseguir. Entonces, dependiendo de el reactivo, pues se podrá hacer o no. Y ya las 2 últimas semanas que quedan, la 14 y la 15, esas 2 semanas es para la presentación del trabajo final, el trabajo final de laboratorio. Y ahí es donde se van a hacer las evaluaciones respecto al laboratorio. Los 3 primeros grupos, no son 4 primeros grupos y los 4 segundos grupos, ¿sí? Van a presentar. Y ya se asignó quiénes son los primeros grupos, quiénes son los que son los últimos grupos. Entonces ya en esa última semana, miren que en esa última semana ya no se hace laboratorio. Ya el informe tienen que terminarlo, tienen que tenerlo listo. Y a esas 2 semanas no, porque las horas de laboratorio son las que se van a utilizar para hacer esa presentación. Y como hemos dicho, todos deben estar en el laboratorio, tal vez hagan bioquímica, no sé, para las presentaciones. Dada la situación que se está dando, es muy importante organizarse y optimizar el tiempo de trabajo en el laboratorio. No sabemos si mañana dicen que volvemos o si no vamos a volver, vamos a seguir virtual. No lo sabemos y por eso es muy importante organizarse para que pueda rendir el trabajo de laboratorio. Al laboratorio, cuando usted vaya, debe llevar un procedimiento establecido y aprobado de lo que se va a hacer. No es ponerse en el laboratorio a buscar procedimientos, sino ya llevar ese procedimiento y si ese procedimiento ya lo tiene, es mejor que esté aprobado, que tenga los materiales, que tenga los reactivos, etcétera, para que le rinda. ¿Sí? Tomen eso en cuenta porque estas son más o menos las fechas que se van a ir haciendo las diferentes cosas. Pues el grupo que no esté preparado para ir haciendo las diferentes actividades, pues entonces se va a quedar rezagado o retrasado. Y será muy difícil reponer eso porque el tiempo es importante. Pregunta hasta aquí con respecto a eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con el cambio que se hizo del examen y la parte de laboratorio. ¿No? Ok. La evaluación ya la sabemos. Ustedes con el profesor Humberto ya tienen el 35%. El examen que van a hacer con él tiene un porcentaje del 8%, laboratorio, talleres, y el semestral, parte del semestral, que es el 15%. El laboratorio, pues están trabajando en eso, representa el 30%, y ahora vamos a iniciar entonces la siguiente, dos últimos módulos del curso, y también tiene una repartición del 35%. Del 35%. Eso se mantiene, cada uno ya está trabajando en su producto natural. Es importante y no sé si los solventes ya lo tienen, ya lo compraron, los que estaban trabajando allá en orgánica. Las TLC sí que ya se repartieron entre los 2 grupos. Los solventes ya se compraron, ya se trajeron. ¿Cómo está el tema de los solventes? Jóvenes, el tema de los solventes, ¿cómo está? Nadie sabe. Bueno, ya, profe, los solventes ya el profesor Humberto los compró y ya hacen como 2 semanas están ya en uso. Están en uso, pero están en el laboratorio de orgánica. Está en el laboratorio de los gemelos. Ya. Bueno, hay que hacer la repartición de los solventes. La mitad va para orgánica y la mitad lo van a utilizar los que están trabajando en bioquímica.
los grupos que están trabajando en bioquímica, organícense, pónganse de acuerdo con los que están trabajando en orgánica para que la mitad de los solventes vengan para acá arriba, porque así va a permitirles que ustedes puedan trabajar mejor en los fraccionamientos. Si no se tiene solvente, no se puede fraccionar. Entonces, coordinen eso para que esos solventes pues, puedan estar la mitad arriba y la mitad abajo. Porque la idea era que lo compraron entre los dos grupos, ¿verdad? Las botellas, yo creo que para el trasvase ya están limpias, me dijo el profesor Elio, me dijo que ya estaban limpias, así que es cuestión de que se organicen y hagan los trasvases de los solventes. En los recipientes limpios, ¿no? Para evitar contaminación. Y ya lo de las TLC sí se repartió. Eso facilitará el trabajo de laboratorio. Y por eso, pues, es importante. Vale, muy bien. Estoy aquí, ustedes lo saben. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar en esta parte del curso. La repartición, como ustedes vieron, es muy parecida, un 8% de actividades, hay parcial y hay una parte de semestral. Entonces vamos a ver esa asignación de ese 8%, que es la actividad que van a hacer para irlos trabajando. Ah, mira, este no es aquí. No, este no es. La actividad biológica que van a trabajar, ¿sí? Van a investigar sobre estos componentes o estas estructuras. En el laboratorio nosotros tenemos 8 grupos, 4 y 4 trabajando en orgánica y 4 trabajando en bioquímica. Y hay un grupo de estudiantes que están mejorando el curso y no están dando laboratorio. Por eso hay 7 productos que van a trabajar para la actividad. Y esta actividad va a representar el 8%. Esta actividad consiste en determinar el origen o la naturaleza de la fuente de donde se encuentran estos productos naturales, que aquí ya se dice, son plantas, son animales, son bacterias o son hongos. Se intenta buscar una mayor diversidad de los mismos y por grupo los pueden trabajar. Los que están en grupo de laboratorio, y si pueden seguir trabajando en eso, pueden seguir trabajando en la actividad en esos grupos. Y si quieren cambiar de grupo, lo pueden hacer también. No tengo ningún problema al respecto. Pueden cambiar de grupo o pueden mantenerse en los grupos. Lo que sí es que es importante, vaya entrando la actividad. Se va a dar 2 semanas para que vayan trabajando en la actividad, vayan investigando y después de esas 2 semanas tienen que hacer la exposición, porque ustedes ven que el tiempo es bastante corto. Los temas están clasificados por números, o sea, quién va a ser 1, 2, 3, 4, 5, y eso tiene que ir en orden así porque va en orden de la clase que se está explicando. Entonces, el orden es pues importante que se mantenga. El que le toca el 1, pues es el que va a decir la actividad que va a presentar del grupo número 1, el 2 y así sucesivamente. Preguntas aquí al respecto. Hola. Profe, los aspectos a investigar para esta actividad en la diapositiva 16. Aquí están. Creo que el orden sí se me cambió, pero algunas cosas no me guardan los cambios. No sé por qué no me guarda el cambio esto. Pero bueno, igual lo puedo organizar. Yo le voy a habilitar un Classroom donde le voy a poner todo el material que van a tener, así que esto mismo lo van a tener disponible allí. ¿Qué aspectos van a investigar? Mira, que se me fue por allá, no sé qué pasó. Esto se movió. En fin, son más 7 nada más, porque he seleccionado algunos, ¿no? Van a investigar la fuente, descripción de la fuente del microorganismo o de la planta o de la célula donde está ese producto natural.
van a ver la ruta metabólica de nuevo de ese producto natural, o sea, partiendo del metabolismo primario y también metabolismo secundario. Es donde van a hacer énfasis. El énfasis va a estar en el metabolismo secundario, vamos a poner aquí, y donde se va a evaluar la mayor porcentaje del trabajo. Que si ustedes se enfoquen en el metabolismo secundario y la actividad biológica. Y también se van a enfocar en la actividad biológica, que son más que nada el objetivo de este curso, porque ya el metabolismo primario ustedes ya lo dominan. Así que entonces nos vamos a enfocar en estos dos aspectos, pero eso no quiere decir que usted no sepa cómo va del metabolismo primario. ¿Por qué? Porque el metabolismo secundario se fundamenta o tiene su base en el metabolismo primario. Así que tiene que saber el metabolismo primario para poder entonces seguir hacia el metabolismo secundario. Pero vamos a hacer más énfasis en el metabolismo secundario, porque el primario ustedes ya lo dominan. Así que como ustedes ya dominan el primario, entonces vamos a enfocar el secundario, que es el objetivo del curso. Que es el objetivo del curso, ver los metabolitos secundarios. Es muy importante la descripción y que también aquí deberíamos enfocarnos. ¿Por qué no me...? Es que esta computadora no sé qué está haciendo. Enfocarse en el organismo o el tipo de célula que va a llevar a cabo ese compuesto. Porque como ustedes ven, ustedes van a tener desde origen animal, plantas, hongos, bacterias, y eso va a tener una implicación en el tipo de célula que va a llevar a cabo ese metabolismo. Por eso es muy importante la descripción de ese microorganismo donde está ese producto natural. Porque de ahí depende, pues, cómo va a hacerse, a realizarse o llevarse a cabo las diferentes reacciones metabólicas. Entonces, esos son los 3 enfoques que deben hacer, prestar atención a esas 3 puntos durante la realización de la charla. Pienso que la duración de la charla puede ser de unos 30 minutos. O sea que por clase podríamos dar una primera hora de clase y la otra podríamos ver la charla. Es importante no atrasarse. ¿Por qué? Porque si nos atrasamos, jóvenes, el problema es que se nos viene el semestre. Y entonces tenemos muchas cosas luego pendientes, ¿no? Así que es mejor ir al día. Y por eso me gustaría, si están de acuerdo, hacer esta repartición por sorteo. Puede ser al final de la clase o ahora, como ustedes gusten, para que puedan ir trabajando. Otra cosa es que yo les voy a dar un material de referencia, o sea, un artículo de referencia del determinado producto natural, ya sea de actividad biológica o de la ruta biosintética, para que lo utilicen de referencia. Y eso no quiere decir que no puedan investigar más sobre el tema. Sí, pueden seguir investigando, pero ese artículo es la referencia para desarrollar el trabajo. La evaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma evaluación que se van a utilizar en las presentaciones para que se vayan familiarizando con la rúbrica de presentación. Creo que ustedes también la trabajaron allá en orgánica. Vamos a ver el dominio del tema. Vamos a ver el tiempo de la presentación. Ya hemos dicho que unos 20 minutos. Contenido del tema, cómo va a estar desarrollado, el trabajo en sí de ustedes que van a hacer, las diapositivas de cómo van a estar, cómo se van a plantear esas diapositivas, las imágenes, las letras, etcétera, el tono de voz de cada participante, todos deben hablar, y la respuesta a las diferentes preguntas que se vayan a hacer. Si ustedes ven aquí, hay diferentes líneas, entonces esto se va a llenar, este formulario se va a llenar con el nombre de cada uno, ¿sí? Y a cada uno pues se le va a ir evaluando
un poco de manera individual el trabajo que van a presentar. Y es la misma rúbrica que se va a utilizar para las presentaciones de trabajo de laboratorio. Eso ya se lo habíamos comentado en la primera clase, se lo habíamos comentado, pero es bueno para que se vayan familiarizando con esto. No sé si la utilizaron con el profesor Humberto, no lo sé, pero es igual. Vamos a hacerlo aquí también. Y el objetivo es que puedan ir viendo qué aspectos. Y están las evaluaciones del 1 al 10, el 8, 9, regular, deficiente. Y estas también las van a tener en la plataforma para que puedan hacer. Igual yo creo que se les entregó también. Entonces ya esa información ustedes la tienen. Preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, considerando también los compañeros que no están dando la parte de laboratorio, al final, ¿cuántos integrantes debería tener cada grupo, asumiendo que trabajamos con los mismos grupos de partida que estamos trabajando actualmente? Si estamos trabajando con los mismos grupos de partida, dejamos los grupos de laboratorio como están y todos los que no están en el laboratorio, pues entonces arman su grupo. O se intercambian. Si alguien quiere cambiar por uno, pues pueden cambiar también. No sé, a mí me da igual cómo ustedes se organicen. Solo son 7, porque no hay más. No puedo hacer 10, no puedo hacer 11, no puedo hacer más. Se tienen que repartir más o menos equitativamente. Los grupos de laboratorio sí sé que están repartidos equitativamente. Y pues en base a eso se van organizando, ¿no? Porque no da el tiempo para más charla. No da el tiempo. Para todo lo que hay que hacer no daría el tiempo. Por eso es mejor hacerlo así. ¿Respondo su pregunta? Sí, profe. Ok, entonces todos aquellos tienen que organizarse y se arman su grupo. ¿Cuántos son los que no están dando laboratorio? No sé cuántos son. ¿Cuántos son que están mejorando el curso? ¿Son más de 5, más de 6? A ver, vamos a hacerlo. Levanten la mano los que están repitiendo el curso y así hacemos la estadística. Hola. A ver, levanten la mano, jóvenes, para ver quiénes son los que están. Levantar la mano como si fueran a hacer preguntas. Hola. Profe, al lado del nombre de las personas se ven los que levantan la mano, se ve una manito. Puede fijarse, Pero hay varios que ya levantaron la mano. Mira que no la veo. Sí, al lado de los nombres, ahí por lo menos veo a Luisa, a Luis y a Noelis Gallardo que tiene la mano levantada. Igual abajito le da a Saliendo de aparecer. color. Ok, tenemos entonces 4. 4 nada más. Ok, no son tantos. Podemos entonces hacerlo así. Que los que los que están mejorando, pues armen su grupo, porque ya los otros tienen una dinámica. Y trabajan entonces para el puntaje de la actividad, ¿no? Porque la actividad sí tienen que hacerlo porque representa parte del 35%. Y los otros mantienen su grupo. Si algún grupo se quiere deshacer y quiere intercambiar con uno, pues también lo pueden hacer. Yo en ese sentido, pues no tengo ningún problema. No tengo ningún problema de que lo hagan. Pero sí, no hay más porque sería tendríamos que ir a tiempos extra para poder cubrir entonces el contenido y además la charla. Además, como la evaluación esta es un poquito diferente,
pues hay que prestar un poco más atención para cada uno, entonces ir asignando los puntajes. Entonces no pueda hacerlo tan extenso, porque después entonces va a ser un problema para la evaluación. Incluso por eso se dividió el laboratorio en dos etapas, para poder hacer una mejor evaluación del mismo. Entonces estamos, ¿no? Ya quedamos claros con respecto a eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, para las presentaciones usted dijo que son 7 temas, ¿verdad? Sí, señor. Correcto. Y si son 7 temas y hay 8 subgrupos de laboratorio, entonces no entendí. Hay 4 y 4. Ah, hay 4 laboratorios, no son 3. Ay, porque yo pensé que eran 4. ¿Verdad? Bueno, está bien. Entonces me faltarían, que son 4. Ok, entonces vamos a hacer, faltarían 2 temas. No pasa nada. Ahora yo se los pongo. Sí, este lo puedes poner. Ahora hacemos un receso de unos 15 minutos mientras yo les pongo aquí, porque sean 4 y 4. 4 laboratorios, sí, porque hay 4 laboratorios, no son 3. 4 y el otro grupo entonces para que trabajen. Déjenme buscar alguna otra estructura y se las pongo. Entonces no podíamos hacer todavía la repartición. Está bien, profe, no se preocupe. Listo. Pero ya sabemos cómo se van a organizar, ¿no? Entonces ya lo de la repartición es lo de menos. ¿Preguntas con respecto a la actividad de esta? Ya más o menos queda claro. Ok. Sí, ya... Ay, yo estoy pensando que estoy proyectando. Se deje de compartir la pantalla. A ver. Sí, toda esta información se la voy a pasar en la plataforma, así que no hay ningún problema. Y sí es importante hacer la repartición. Ahora, al final, pues me dan unos minutos para buscar otro producto natural y hacerle la repartición para que lo tengan. Es necesario para que vayan avanzando en eso, porque el tiempo es bastante corto. Muy bien, vamos entonces a introducir el tema en la medida de lo posible. Hasta que nos dé, cuando falten unos 20 minutos, me avisan que termine la clase, me avisan para entonces ponerle otro producto natural ahí y hacer el sorteo. Cuando falten 20 minutos, más o menos. Vamos a ver entonces en esta parte del curso lo que es la biosíntesis del metabolito secundario y la contribución que esto tiene a la salud y a su entorno. Cuando se planteó el curso, se planteó trabajarlo por producto natural o esqueleto y luego hacerles la actividad biológica aparte. Dado que la actividad biológica es tan diversa y también la cantidad de productos naturales tan diversos que se han ensayado o que existen, vamos a llevarlo a la par, la actividad biológica con las rutas biosintéticas. O sea que vamos a mezclar el módulo 4 con el módulo 5. Y se van a dar ejemplos de esas actividades biológicas, pues las más, digamos que las más destacadas, ¿no? Para hacer referencia a ese uso que tiene ese metabolito secundario. No sé si cuando yo proyecto ahí se ve. Así es mejor. Ok, las plantas representan una de las mayores fuentes de productos naturales y también son las más estudiadas, ¿sí? Son las más estudiadas, ya que trabajar con un organismo vivo, un animal, un hongo, una bacteria, ya tiene otras implicaciones más.
Por ejemplo, los microorganismos, hongos, bacterias, pues ya te necesitas otro especialista, como por ejemplo un microbiólogo, ¿sí? Que maneje técnicas propias del trabajo del laboratorio con estos organismos, que son organismos vivos. Se necesita el apoyo de eso. Nosotros los químicos trabajamos más con plantas. Con animales es también bastante complicado, animales superiores, debido a las implicaciones bioéticas. Usted no puede agarrar un animal y comenzarlo a torturar o darle cosas y andarlo probando, porque eso tiene penalizaciones bioéticas. En cuanto a las plantas, pues es un campo bastante de trabajo para los químicos. Muchos compañeros de ustedes trabajan lo que son productos naturales. Hay instituciones como por ejemplo el Indicasat, donde trabajan diferentes productos naturales. Entonces, para los químicos, pues representa una fuente de poder realizar trabajos y poder desarrollarse profesionalmente. Y además, el estudio de las plantas medicinales pues, ha llevado a que las personas, los seres humanos, se pregunten qué componente tiene una planta que tiene una acción de sanar, una acción de curar. Y eso se debe básicamente al metabolismo secundario. El metabolismo secundario, veremos más adelante, que tiene una distribución restringida, que no todas las plantas producen lo mismo. No es como un metabolismo primario que es propio para mantener la vida de esa célula, ya sea animal, vegetal, para mantener la vida. Mientras que en el metabolismo secundario es más discreto, no es tan general. Y es así que se logra ver cómo los animales superiores observan ese mismo efecto, que tienen ciertos componentes de plantas y son utilizados por ellos para poder sanarse o curarse. Entonces, animales superiores como por ejemplo los chimpancés, se ha visto, ya se ha documentado científicamente, que utilizan plantas medicinales para curar, ¿sí? Para curar alguna enfermedad que ellos tengan. Y se ha visto pues cómo ese efecto de esas plantas pues tiene. Es interesante ver cómo ellos, siendo animales, tienen esa capacidad de distinguir qué planta tiene o qué planta conserva esa propiedad, porque no todas las plantas van a producir los mismos metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo los animales pueden conocer o saber qué planta tiene X componente. También es importante porque si lo vemos, algunas plantas pueden ser venenosas y los animales no pueden consumir esas plantas. Entonces ellos pueden seleccionar de una serie de árboles frutales o de plantas cuáles pueden consumir y cuáles no pueden consumir por los efectos que podrían tener. Entonces, el conocimiento de estos componentes, del saber cómo están formados estas plantas o estos frutos, les permite entonces también su supervivencia. Pues a nosotros también el estudio del metabolismo secundario nos permite a nosotros poder seguir avanzando en lo que es el desarrollo pues, de la humanidad. Y muchos medicamentos tienen su origen en lo que son los productos naturales. Un ejemplo de eso es la pandemia que estuvimos viviendo, que estuvimos también haciendo clases virtuales. Hoy estamos haciendo clases virtuales, pero no precisamente por la pandemia. Y se vio como un surgimiento de un microorganismo puede paralizar pues, el mundo, ¿verdad? Se estuvieron ensayando diferentes productos naturales hasta desarrollar medicamentos que permitieran frenar
frenar el avance de la epidemia. Y así surgieron todo lo que son las vacunas. Vacunas que fueron importantes para detener la pandemia, pero que hoy día se sabe que muchas de esas vacunas pues tienen efectos secundarios y se le atribuye muchos problemas de salud actualmente, como por ejemplo uno de los grandes problemas es la trombosis y existen demandas a nivel internacional sobre ciertas farmacéutica con respecto a eso, porque claro, el hecho de agarrar una molécula y ingerirla, pues no sabemos qué esa molécula, qué efecto tiene, cómo nuestro cuerpo lo metaboliza y cómo interacciona ese cuerpo con los componentes o el desarrollo de ese organismo vivo. Y realmente con la pandemia hubo muy poco tiempo para poder explorar, hacer estudios más minuciosos sobre el efecto que tenían esos medicamentos. Y hoy día, pues, hay todavía muchas cosas que aún no se saben. Lo que sí es cierto es que los productos naturales, básicamente, se trabajan de manera oral, lo que se hacen básicamente es un test. Esa cultura pasa de generación en generación. Y también hay plantas que dicen que curan, que sirven para todo, o sea, que curan todo. Claramente hace mucha falta lo que es investigación científica para llevar a cabo y comprobar eso de manera científica, ¿verdad? Pero sí, ciertamente las plantas son una gran fuente de productos naturales, de esqueletos, de moléculas que por síntesis sería muy difícil lograr, mientras que las plantas tienen las enzimas necesarias para poder llevar a cabo. Y una vez después que esa planta se sepa quién es, qué compuesto es el que tiene, se puede entonces ya ir a producir esa molécula. Y así muchos compuestos que se obtienen de manera natural, o se aíslan de plantas, se pueden llevar entonces a la producción de ella a partir de síntesis. Un caso muy, muy común es, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. ¿Alguien sabe qué es el ácido acetilsalicílico? Hola. La aspirina. Es la aspirina. El ácido acetilsalicílico es la aspirina. Y la fuente del ácido acetilsalicílico es el sauce llorón. El sauce llorón es un árbol de la cultura milenaria, antigua, griega, que ellos vieron que consumiendo el té de este árbol se podía calmar el dolor. Realmente el ácido acetilsalicílico es una molécula muy pequeñita y hoy día pues lo vemos ya como un producto comercial, que es la aspirina. Y el estudio de su metabolismo o de su acción biológica ha permitido saber que tiene efecto sobre las prostaglandinas. Entonces, el desarrollo de un medicamento viene desde su fuente, o sea, su producto natural donde se encuentra, hasta la utilidad que tiene en el individuo. Profe, disculpe que le interrumpa, pero no está pasando las diapositivas. Ay, perdón. Individuo. Entonces vemos, gracias, entonces vemos cómo los diferentes esqueletos de compuestos van a tener diferentes funciones. Y vamos a intentar correlacionarlo en este curso. Productos naturales o esqueletos de productos naturales y su acción biológica. Los productos naturales o el metabolismo secundario está regulado. Muchos factores que vamos a denominar factores bióticos y factores abióticos, van a tener funciones
en ese metabolismo de las plantas. Por ejemplo, factores bióticos como los herbívoros, una planta que es comida por un herbívoro, por una hormiga, esta planta va a intentar defenderse si es atacada por un microorganismo patógeno, una bacteria o un parásito. Ella va a expresar su metabolismo secundario para poder defenderse y evitar la acción pues, de ese herbívoro, de ese patógeno. También están los efectos abióticos. Efectos abióticos como el calor, ¿sí? Me sigue viendo Profe. la primera diapositiva de plantas medicinales. Espérese, déjeme ver. Yo estoy viendo aquí, déjeme detener, déjeme un segundito, esto. En serio. Déjeme salir entonces. Si ustedes no están viendo nada. Es porque... aquí. Ahora sí. Ahora sí lo ven. Es que cuando salgo en pantalla completa no me permite pasar. Bien, hablábamos de que las plantas se defienden y cuando son atacadas por diferentes, son estresadas, son atacadas por diferentes patógenos o herbívoros o parásitos, ella va a expresarse un metabolismo secundario para defenderse. Ese metabolismo secundario es el que es de gran importancia y es donde surgen estas moléculas que luego pueden llegar a ser medicamentos, pueden llegar a ser fármacos o tener otra función. Factores como los abióticos del calor, la falta de nutrientes, la sequía, el pH de los suelos, el frío o cambios de temperatura, puede ser frío, pero puede ser caliente también, la humedad, la intensidad de la luz, los metales pesados, entre otros, ¿sí? Tiene un efecto también la contaminación. No tiene que ver con metales pesados, sino plásticos, por ejemplo. Tiene un efecto directo sobre el metabolismo secundario. Ningún organismo vivo quiere morir. Sea una bacteria, sea un insecto, sea una planta, seamos nosotros, nadie quiere morir. Ningún organismo vivo quiere morir. Ninguna célula quiere morir. Así que la célula va a expresar un metabolismo denominado metabolismo secundario para defenderse, para protección, para protegerse, para sobrevivir, para no morir. Entonces es allí cuando surge el metabolismo secundario. El metabolismo primario es el que mantiene la vida, pero el metabolismo secundario es la de protección, es la de supervivencia. Entonces, esos tipos de metabolismo secundario o esas moléculas que se producen en el metabolismo secundario son estructuras muy variadas que se van a producir en la planta o en el organismo, porque puede ser también un animal que también esté, una célula animal que también esté experimentando todos estos factores, tanto bióticos como abióticos, y va a intentar defenderse para no morir la célula. Produce entonces estas moléculas que luego el hombre la utiliza o le busca una actividad biológica. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque las plantas o la célula que produce o que expresa este metabolito secundario ya tiene su función biológica. Ellos ya saben por qué la está produciendo. ¿Para qué está produciendo ese metabolito secundario cuando tiene esos diferentes factores? Para ayudar a que la humedad, ayude a recuperar mejor la humedad, protegerse un poco más del calor o de la falta de nutrientes, etc. Las plantas ya lo saben, la célula lo sabe. Entonces el hombre busca una acción, una actividad biológica de esa molécula. Entonces esos estímulos son los que ayudan a que se active el metabolismo secundario. El metabolismo secundario por lo general no se activa si no hay esos estímulos, porque ese metabolismo es para defensa, es para sobrevivencia y es para protección.
y comienzan a liberarse y a sintetizarse esos metabolitos secundarios para defenderse. Y muchos de ellos entonces son utilizados como medicamentos. Y ahí es donde surgen entonces la química de productos naturales. Vamos a ver. Nosotros tenemos un gran reto, que es el cambio climático. El cambio climático está afectando grandemente, y existen evidencia científica de que el cambio climático está afectando las vías metabólicas de muchas células, tanto célula animal como célula vegetal y también células microbianas. Lo ideal es tener un ambiente con mucha vegetación, con abundante agua, con un clima, un aire sano, pero lo que estamos viendo es que la contaminación nos está llevando a tener áreas cada vez más desérticas, donde proliferan muy pocas plantas, hay grandes cantidades de sequía. Todo esto impacta grandemente sobre la rutas metabólicas de la expresión de metabolitos secundarios. En este artículo, por ejemplo, que habla de cambio de cambio climático, aquí está la cita, igual se los puedo también poner en la plataforma. Ya hay indicios, o sea, hay evidencia científica que indica cómo el cambio climático y el hecho de que aumenten las concentraciones o la relación de CO2 versus oxígeno en el ambiente, en el aire, eso afecta la fotosíntesis de muchas plantas. Plantas que en su fase luminosa agarraban el CO2 y lo convertían en intermediarios de 3 átomos de carbono. Hoy día agarran y en lugar de hacer fase en oscuridad, hacen fotorrespiración. Hacen fotorrespiración y todo el metabolismo de fotosíntesis está afectado. Entonces, en ese caso, las plantas están compitiendo cuando se encuentran en esas bajas concentraciones, aumentan la utilización del oxígeno, ¿sí? Por efecto del cambio climático. Esos estudios ya con evidencia científica ya se están planteando de que va a haber una variación o una modificación en las rutas metabólicas de muchos organismos vivos, tanto células animales como células animales. La OPS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el cambio climático afecta grandemente la salud, y no solamente eso, sino que a través de eso tiene un impacto directo sobre las sequías, las tormentas, o sea, en lugar de tormentas más débiles van a ser mucho más fuertes, aumento del nivel del mar. El año pasado se hizo un traslado de habitantes que estaban en las comarcas, se pasaron a tierra firme, están en una isla, y esa isla se llenó de agua. Entonces ya tuvieron que, por el aumento del mar. Entonces, todos esos son factores abióticos que estamos viendo que afectan las diferentes vías metabólicas y que tenemos que tomarlos en consideración. El metabolismo es cambiante. La célula se va a adaptar. ¿Por qué? Porque el metabolismo es el conjunto de todas esas reacciones químicas que van a producirse en el organismo, en el interior de la célula de ese organismo, para evitar su muerte. Y vamos a ver que ese metabolismo va a ver con reacciones que tienen que ver la transformación de esas moléculas, y que esas moléculas pueden hacer tanto anabolismo como catabolismo, donde pueden ir a formar estructuras más complejas o estructuras más simples, que pueden ser de degradación o de biosíntesis, dependiendo del objetivo que tenga ese organismo vivo. Entonces, todas estas evoluciones de cambio climático están afectando grandemente lo que son las vías metabólicas del metabolismo secundario, sobre todo aumentando el efecto que tienen los factores
abióticos. Tenemos la célula animal, la célula vegetal, eso ustedes ya lo saben. Hay una gran diferencia entre la célula animal y la célula vegetal, así como también entre las células de los procariotas. ¿Sí? Procariotas, esas células que no están compartimentalizadas, a diferencia de estos grandes células, donde todo está compartimentalizada y en cada una de estos compartimientos se llevan a cabo reacciones metabólicas. Entonces, para el estudio de lo que es el metabolismo secundario, es muy importante tener presente el tipo de célula, porque el tipo de célula nos va a decir a nosotros en qué sitio se está llevando esa reacción y qué enzima es necesaria para llevarla a cabo. Entonces, es bueno que lo tengan presente cuando vayan a exponer sus trabajos, porque el metabolismo se lleva a cabo desde dentro de la célula. El metabolismo se lleva a cabo dentro de la célula y en lugares específicos de la célula. Así como ustedes vieron la glucólisis, vieron la fosforilación oxidativa y todos esos procesos que se llevaban a cabo en ciertos lugares específicos, asimismo ocurre el metabolismo secundario. Se lleva en sitios específicos dentro de la célula. En cuanto a los organismos vivos, pues hay varias clasificaciones. Esta es una de las clasificaciones de las que más me gusta, de todas las que existen, y me gusta porque interacciona bastante lo que son plantas y animales. Hay muchos órganos que están en plantas y que también están en animales y que pueden hacer funciones iguales, pero también hay otras que hacen funciones diferentes. Entonces vemos cómo los animales, bueno, vamos con las plantas. Las plantas, ¿ves? Pueden interaccionar con el reino de las protistas, esas que hacen fotosíntesis, y aquí tenemos entonces todas las que hacen fotosíntesis, y vemos entonces las plantas superiores, ¿sí? Las algas, las bacterias, las cianobacterias son protistas y entran dentro de este grupo de aquí. Y tienen una distribución muy diferente a lo que es una planta superior, o por ejemplo, un árbol de mango, etc. Y los animales también. Entonces vamos a ver que dentro de tanto los dos grupos más grandes, ¿sí? Entre los dos grupos más grandes, que son las plantas y los animales, vemos cómo en el metabolismo, vemos cómo interacciona, vemos algunos animales, hongos sobre todo, vemos con el reino de los protistas, que tienen cierta similitud. Y ya animales superiores como un pollo, un gato, un perro, pues obviamente que están muy diferentes de un hongo. Entonces aquí, este grupo aquí es bastante variado, porque los protistas pueden obtener características de metabolismo de animal o metabolismo de planta. Metabolismo animal o metabolismo de planta. Entonces, los reinos, vamos a ver que las monedas, que son los que están por acá, van a ser un reino o una clasificación con células donde no tienen núcleo. Son seres unicelulares, son autótrofos o heterótrofos, y allí pertenecen las bacterias. Las bacterias pertenecen a este reino y ellas se clasifican por ser autótrofos o heterótrofos. Y el hecho de ser autótrofos o heterótrofos es muy importante porque determina la fuente de o la materia prima para que ese metabolismo secundario se pueda dar. ¿Sí? Si son heterótrofos o autótrofos. Las bacterias pueden ser ambas cosas. Por eso su metabolismo es tan variado. Y además de que son células sin núcleo, todo está allí en el citoplasma. Los protistas ya son células con núcleo, son más organizadas, no forman tejidos, son unicelulares y heterótrofos, como los protozoos, unidos pluricelularmente, y autótrofos. También pueden ser autótrofos ellos. Y ahí tenemos las algas, porque tienen pigmentos fotosintéticos.
Los hongos son células ya con núcleos, tampoco forman tejidos, lo tenemos por aquí. Son heterótrofos, ellos son heterótrofos, necesitan una fuente de carbono. Son unicelulares, también son microscópicos. Ahí tenemos las levaduras, las setas, los mohos, etc. Son los hongos. Y luego vienen entonces las plantas, que ya lo que estamos más comúnmente relacionados, comúnmente más a ver, que son células con núcleo, forman tejido, son autótrofos. Todas las plantas por lo general son autótrofos por el proceso de fotosíntesis. Proceso de fotosíntesis que ya se ha visto que con el cambio climático está siendo afectado. Y pues eso va a tener una implicación en el metabolismo. Los animales ya son células con núcleo, forman tejido y son heterótrofos. Nosotros pertenecemos a este grupo. Somos heterótrofos. Necesitamos de una fuente de alimento, por eso usted tiene que desayunar, almorzar, cenar, merendar, etc. Porque usted necesita, a partir de los componentes que vienen de su dieta, producir todo el metabolismo primario. Por eso hace glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportada de electrones y todo eso. Entonces, los otros organismos también hacen esos procesos. Lo hacen nuestro proceso, pero lo hacen de otra manera diferente. Las enzimas que utilizan son diferentes. No lo hacen de la misma manera que lo hace una célula que tiene núcleo. Y allí es donde hay que prestar atención cuando estudiamos el metabolismo secundario. Porque dependiendo de cómo es el organismo, asimismo es la fuente de materia prima para poder desarrollar ese metabolismo secundario. Como les comenté, todo el metabolismo secundario, todo, absolutamente, está compartimentalizado en una célula superior, o sea, células que tiene diferentes organelas, ¿verdad? Una cosa va a ser los plástidos, esta es una célula vegetal, otra cosa va a ocurrir en el citoplasma, por aquí vemos que en los plástidos, por ejemplo, van a ocurrir la síntesis de diterpeno, tetraterpeno, la síntesis de clorofila, tocoferoles, ácidos grasos. Y vemos entonces que aquí, por ejemplo, vamos a tener otra serie de productos naturales como los triterpenos, ya más grandes, los X-terpenos. Y vamos a ver también el retículo endoplasmático, donde también ciertas enzimas van a interaccionar con eso y van a tener esa capacidad de modificar. Una de las enzimas que modifica muchos metabolitos secundarios es la P450. La P450 es un conjunto de enzimas que están en el retículo endoplasmático y que son capaces de realizar o llevar a cabo reacciones de óxido-reducción. Tienen sus sitios activos, azufre, luego lo vamos a ver. En las vacuolas también vemos entonces cómo allí es un depósito para almacenar cosas que se van produciendo. La célula, ustedes saben que la célula no es impermeable, la célula es semipermeable, permite que cosas entren y que cosas salgan. Cosas entran y cosas salgan. Y cosas salen. Entonces, esas cosas que entran y esas cosas que salen son las que van a estar contribuyendo a la producción de ese metabolismo secundario. Los tipos de metabolismo, el primario, eso ya como más que nada aquí como repaso, porque ustedes ya saben eso, tiene que ver con las funciones vitales, como la producción de lípidos, de grasas, de proteínas, de ácidos nucleicos, de vitaminas. Y su distribución es general. ¿Qué significa que sea general? Significa que se da en un hongo, que se da en una bacteria, que se da en una célula animal o que se da en una célula vegetal. Pero se da de diferente forma. No se puede dar de la misma forma porque la célula tiene una distribución diferente. No es lo mismo de una célula que es una célula bacteriana a una célula superior, una célula de origen animal o vegetal. Esa célula va a tener una distribución diferente.
Y sobre todo que para la producción de ese metabolismo, ya sea primario o secundario, va a necesitar enzimas, que son los catalizadores biológicos. Esas enzimas son los catalizadores biológicos y son las que van a permitir la formación tanto del metabolismo primario como del metabolismo secundario. Entonces, el metabolismo secundario va a cumplir funciones específicas, funciones ecológicas, funciones de protección, funciones de defensa, funciones como herbicidas, insecticidas, etc. La idea es producir un componente, un compuesto que ayude a protegerse de del efecto que tenga el factor biótico o el factor abiótico para poder mantenerse viva. Por eso es que su distribución es restringida. El metabolismo secundario, la distribución es restringida. No todas las células producen flavonoides. No todas las células producen clorofila. No todas las células producen alcaloides, que son compuestos nitrogenados, o carotenoides. Cada producto natural va a ser producida en un tipo de célula que va a depender del género, de la especie de eso. Y hablando de eso, del género especie, vamos a tener una charla de la profesora Naida, que nos va a dar una charla sobre género, especie y reglamentos o legislaciones para trabajar con productos naturales. Estaba planificado para el 19, que era que iniciábamos, pero como ustedes van a hacer el examen, así que entonces se va a reprogramar para hacer ese conversatorio con la profesora, que ella es más que nada botánica. Eso pues ya lo vamos a programar. Entonces va a depender mucho del género, de la especie, de la planta o del animal, porque todo organismo vivo se va a describir siempre con un binomio, un género y una especie. Eso lo van a ver con ella. Un género que va a ser una especie, y eso permite esa distribución, saber esa distribución. ¿Por qué? Porque la producción de un metabolito secundario o las características que tiene un organismo vienen de su material genético. El material genético determina que una bacteria sea bacteria, que la célula animal sea célula animal, la célula vegetal sea célula vegetal. ¿Y qué puede hacer esa célula? Entonces viene desde el material genético. Y del material genético se agrupa en el binomio llamado género y especie. Entonces, en general decimos que es restringida, mientras que la otra es necesaria, el metabolismo secundario. El metabolismo secundario va a estar, al igual que el metabolismo primario, va a estar unido y vamos a ver que se correlaciona con tanto anabolismo como catabolismo. Todo va a estar contenido en los genes. Nosotros lo vamos a dividir un poco por esqueleto, por grupo de compuestos, así como lo vieron ustedes en química orgánica. Pero al final todo el metabolismo está integrado. Todo está integrado y además de que todo está integrado, está también regulado. Es la regulación para que se puedan llevar a cabo eso. En el anabolismo vamos a ver entonces nosotros las reacciones esas que ustedes ya saben, vemos cómo se integra la fotosíntesis en plantas para poder producir esos metabolitos primarios, que luego esos metabolitos primarios se correlacionan con el metabolismo secundario. Y lo mismo ocurre en el catabolismo. Esos metabolitos secundarios van a ser los reactivos para el metabolismo secundario. El metabolismo primario funciona de reactivo para el secundario. Es lo que decimos aquí, existe una relación estrechamente ligada entre lo que es el metabolismo primario, ¿sí? Y el metabolismo secundario. Ustedes conocían las rutas metabólicas como glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, la beta oxidación, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a nombrar vías metabólicas del metabolismo secundario con otros nombres específicos.
como por ejemplo vía del ácido chiquímico, vía del ácido mevalónico, vía del ácido mevalonato, vía de la metileritrosulfato, vía combinada o mixta. Son las vías metabólicas, son los nombres que reciben estas vías metabólicas del metabolismo secundario. Y se pueden dar, este metabolismo secundario se da entre todos los géneros que hemos visto, o sea, entre los organismos que hemos visto, hongos, bacterias, célula animal o célula vegetal. ¿Sí? Todo eso se va a dar. Claro, en una van a predominar unas vías metabólicas que van a predominar para hongos, otras vías metabólicas que van a predominar para bacterias, otras que van a predominar para plantas y otras que van a predominar para animales. Entonces, estudiando cada vía metabólica, podemos saber una estructura de qué vía metabólica es y de qué organismo es. Porque dependiendo del organismo, asimismo es que se puede producir. Porque va a tener todo el material genético necesario, ¿sí? Para poder producir, ese metabolismo secundario. Las rutas metabólicas, cuando uno estudia estas rutas metabólicas, como cuando estudia una síntesis en química orgánica, solo que hay que tomar en cuenta aquí que todas las reacciones son gobernadas por enzimas. En las rutas metabólicas, todas las reacciones son gobernadas por enzimas. Hay unas reacciones espontáneas que se dan, algunos autómeros, algunos equilibrios cetogenólicos, pero eso más que por pH pero son transformaciones muy sencillas. Las transformaciones más grandes se dan a cabo por las enzimas. Y cuando yo estudio el metabolismo de un compuesto, o sea, lo que ustedes van a hacer, se les da un producto y ustedes van a llevar ese metabolismo hasta estudiarlo, tienen que estudiar las reacciones, el producto intermediario, los productos intermediarios que se forman, el producto final y también las características de esas enzimas. Entonces, tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos para describir una ruta metabólica. Una ruta metabólica. Hay una base de datos muy interesante y además gratuita, que es el Protein Data Bank. El Protein Data Bank es una base de datos donde los científicos se han puesto de acuerdo y todas las enzimas que se están descubriendo, también hay creo que también ácidos nucleicos y demás, o secuencias de genes, ¿sí? Se describen en esta base de datos, de manera tal que los científicos, los investigadores puedan ir viendo y conocer estas enzimas o estos polímeros de nucleótidos, etcétera, que se han descubierto o han encontrado. Está toda la base, está características, están experimentos de rayos X, están control de temperatura, etcétera. Entonces, no sé si conocen esta base de datos, si no, es buena y sería bueno que la utilicen cuando van a desarrollar su actividad de producto natural. Buscar los tipos de reacciones. Entonces, ustedes ya saben que existen 6 tipos de enzimas, ¿verdad? Eso lo estudiaron ustedes en su química orgánica, creo que era la 1. En química orgánica 1 es donde ustedes estudian las enzimas. Y allí ustedes vieron que existen 6 tipos de enzimas. Bueno, esos 6 tipos de enzimas que ustedes estudiaron allá, en la bioquímica 1, son los 6 tipos de enzimas que también producen el metabolismo secundario. Porque recuerden que estas enzimas, según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, estas enzimas están clasificadas en el tipo de reacción que catalizan. Y solamente hay 6 tipos de reacciones catalizadas por enzima. No hay más. No hay más. Así que todo el metabolismo que ustedes van a llevar a cabo, todas esas transformaciones que van a llevar a cabo para pasar de un intermediario a otro intermediario hasta llegar al producto final, vamos a ver que van a ser las mismas enzimas. Las mismas enzimas. Va a cambiar lo que es la parte proteica, puede cambiar lo que es los cofactores,
pueden cambiar, sí, pueden cambiar los cofactores, pueden cambiar la parte proteica, o sea, una enzima puede tener unos, digamos que tenía 200 aminoácidos, y ahora pues tengo una que tiene 180 aminoácidos, de 200 a 180 aminoácidos. Bueno, pero hace la misma función. Y las enzimas que hacen la misma función, enzimas parecidas, se llaman isoenzimas. Y en metabolismo secundario abundan lo que son las isoenzimas. Vamos a encontrar enzimas que van a ser isoenzimas, que van a catalizar las mismas reacciones, y vamos a ver que por solamente cambiarle el catión, por ejemplo, en lugar de calcio tiene magnesio o manganeso o cobre, ya es una isoenzima, porque no es la misma enzima. Porque si fuese la misma enzima, fuera la misma que tuviera calcio, pero un cambio en la misma, pero que cataliza la misma reacción, entonces es una isoenzima. Y eso es bastante común en lo que es el metabolismo secundario, a diferencia de lo que es un poco el metabolismo primario, ¿verdad? Secundario. Entonces vemos nosotros que en los organismos vivos, las enzimas más abundantes son las hidrolasas. Y eso va a mantenerse así. En el metabolismo secundario, las más abundantes son las hidrolasas, porque todos los organismos vivos están formados por agua, y el agua es un componente muy grande en esos organismos vivos. Vamos a ver las óxidos reductasas, vamos a ver también transferasas, hidrolasas, ligasas, isomerasas, etc. Entonces, ¿qué es necesario que ustedes sepan? Como ustedes ya estudiaron esto, ¿sí? Solamente les falta recordar que ustedes puedan identificar el tipo de reacción enzimática que se va llevando a cabo y poder reconocer qué tipo de enzima es. Para mí es muy importante saber las clases de enzima, o sea, el primer número, el primer dígito que representa el tipo de enzima y el número de clasificación de las enzimas, el EC. El S es el número de clasificación que dio la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Y en eso el Protein Data Bank les puede ayudar bastante, porque le va a permitir saber el tipo de enzima que es. Las rutas metabólicas son secuencias, así como es en el metabolismo primario, asimismo es en el metabolismo primario. Son secuencias de reacciones. Y esas secuencias de reacciones se van a ir dando, ¿no? Vamos a verlas más adelante. También ese metabolismo está afectado por pasos discretos de energía. Se va dando la liberación de energía o la producción de energía de poco a poco. Todo está regulado. Nada ocurre al azar. Todo está regulado. O sea que el hongo sabe lo que está haciendo. La bacteria sabe lo que está haciendo. A pesar de que es un organismo pequeñito, chiquitito, microscópico, él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué está produciendo ese metabolito secundario, para protegerse, para no morir. Todo está regulado. Y además evolucionan. Las vías metabólicas no son estáticas. Las vías metabólicas evolucionan. Y por eso allí la gran preocupación que existe con el cambio climático. Porque el cambio climático va a hacer que muchas vías metabólicas cambien, muchas especies desaparezcan, tanto de bacterias, de animales, de plantas. Todos los organismos van a ser afectados por el cambio climático. Y el metabolismo, como lo conocemos hoy, puede ser que dentro de un par de años ya no se conozca como tal, porque el metabolismo es dinámico, evoluciona. Y un ejemplo de esto es que ustedes le han dicho, por ejemplo, que aquellas personas que, en general los mamíferos, voy a decirlo en general, los mamíferos en general, cuando están pequeños, lo único que consumen es leche, ¿verdad? Es leche, el alimento de los mamíferos, en general, los mamíferos. ¿Y qué sucede cuando el mamífero crece? Cuando el mamífero crece, pierde la capacidad de metabolizar la lactosa, que es un disacárido. Pierde la capacidad de metabolizar la lactosa. Y esa pérdida de esa capacidad se debe a esa evolución. Porque en la evolución, jóvenes, se dice que lo que no se utiliza se atrofia. Y esa es una de las principios de Darwin, que lo que no se utiliza se atrofia. Por eso es muy importante utilizar el cerebro. Entonces,
Las rutas metabólicas se van haciendo como esquema de síntesis orgánica, así mismo, pero solamente que aquí vamos a tener enzimas que van llevando a cabo esas reacciones. Muchas rutas metabólicas se conocen, pues sí, muchas rutas metabólicas se conocen, pero hay rutas metabólicas que no. Las rutas metabólicas son como vías, son como caminos, carreteras. Y esos caminos y esas carreteras, ¿sí? A veces se sabe hacia dónde llegan, pero algunas no se saben hacia dónde van, todavía. Todavía no se sabe qué hacen, por qué lo producen. El organismo sabrá por qué lo produce y sabe cómo lo produce también. Pero nosotros, los humanos, como científicos, como para entender qué es lo que está ocurriendo, muchas cosas no las sabemos todavía, porque muchas cambian. También hay que atribuirle el hecho del avance de la ciencia. El avance de la ciencia, hoy día se tienen instrumentos mucho más exactos, precisos, con una alta tecnología que antes no se tenía, pero que hoy día se tienen y pueden ayudar a describir mejor una ruta y una vía metabólica. Entonces, el avance de la ciencia también ayuda a entender mejor cómo han evolucionado, cómo están formadas o cómo se dan esas rutas y esas vías metabólicas. Por eso es que esto es dinámico, ¿verdad? Bueno, en este mapa de Panamá vemos que existen lo que son las carreteras y, por ejemplo, podemos llegar de Darién a Chiriquí. Hay unas carreteras que están buenas, otras que están malas, por aquí, ¿verdad? Pero muchas evolucionan. Nosotros tenemos la ruta del tren Panamá-David. Esa es una nueva ruta que se va a hacer, ¿verdad? Dicen que en 3 horas se llega a Chiriquí. En 3 horas vamos a estar de Panamá a Chiriquí. Es una nueva ruta metabólica que se está haciendo. Es una nueva vía que estamos haciendo. Entonces, es así como los organismos, los seres vivos, describen también ruta metabólica. Bueno, ¿y por qué vamos a hacer el tren a Panamá? Bueno, porque Molino la quiere hacer. Bueno, también porque es una necesidad, porque es el tiempo que se tarda. Miren ustedes el tiempo que se tarda para llegar allá, yo no sé, son como 18 horas más o menos, no 18 horas, no 12 horas. Por allí, en 3 horas, ¿cuánto es? Entonces, así mismo es el metabolismo. El metabolismo evoluciona, el metabolismo no es estático. El metabolismo evoluciona y va a evolucionar según la demanda que tenga ese organismo vivo, que va a ser afectado por el ambiente y la presión que vaya a ejercer también otros organismos a su alrededor. Entonces, así es el metabolismo y así como lo tenemos que ver. El metabolismo es bastante complejo y muy diverso, el secundario. Y ustedes dominan bien el metabolismo primario. Entonces, esa base del metabolismo primario a usted le va a ayudar a entender mejor y mucho más rápido lo que es el metabolismo secundario. Porque el metabolismo secundario es más diverso que el metabolismo primario. El metabolismo primario es más simple, el metabolismo secundario no. ¿Y qué ocurre? Que ustedes dan un semestre completo dando metabolismo primario. Un semestre completo dando metabolismo primario, que es la bioquímica 2. Bueno, y aquí para el metabolismo secundario solamente tengo la mitad de un semestre para dar el metabolismo secundario, que es más diverso. O sea, como que tampoco tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, así es la cosa. Porque si usted, lo que yo le voy a dar son las bases. Porque si usted quiere profundizar, usted va a tener las bases necesarias o va a entender a qué se refiere el metabolismo secundario para poder profundizar. Y bueno, y después hace una tesis con hongos endófitos, hace una tesis allá con bacterias o hace una tesis con plantas, pero ya usted entiende cómo es el metabolismo. Pero aquí es difícil que todos lleguen a ser, o sea, llegar a la profundidad de cada uno de esas rutas metabólicas. Porque no hay tiempo, señores. No hay tiempo. No hay tiempo. El metabolismo secundario es más diverso.
Pero la ventaja que tenemos es que ustedes saben ya el metabolismo primario. Y como ustedes saben el metabolismo primario, y como el metabolismo está sustentado sobre el secundario, pues entonces podemos ir más rápido. En las charlas, en el trabajo de actividad que tiene, es donde ustedes van a profundizar hasta llegar a esa ruta. Es como decir, vamos a ver si lo podemos explicar aquí un poquito. Yo tengo este mapa, ¿verdad? Y yo quiero, por ejemplo, de llegar aquí, hasta el COPE. Pues bien, entonces, ustedes van a tener el compuesto, van a ver la ruta metabólica y van a llegar hasta la última capa, hasta el último rinconcito del COPE. Allá en el COPE, en ese último rinconcito, va a estar esta estructura. En ese rinconcito de esa vía metabólica va a estar esta estructura. Así parecido. Pero a lo largo de ese camino van a haber otras casas por ahí, van a haber otros componentes, van a haber otros compuestos. Van a haber otros compuestos que se van a ir utilizando dependiendo de las necesidades de las células. Entonces, las rutas metabólicas, igual que el metabolismo primario, son vías, son caminos para la producción de una molécula. Eso es el metabolismo secundario. Y el metabolismo varía porque va a depender de las necesidades que tenemos. Y ya se sabe que el cambio climático va a influir grandemente en todas esas vías metabólicas. Bien, en cuanto a los efectos discretos de energía, es importante saber que eso se va dando en forma de ATP. Esa misma energía que usábamos allá los organismos vivos, esa misma energía también es necesaria acá, el ATP, ¿sí? Para producir todas esas cosas. Y incluye la temperatura, la presión, los reactivos, los catalizadores y el pH. O sea, todas esas condiciones y también la enzima, pues van a estar relacionadas con la producción de energía. Y la producción de energía está relacionada con la producción del metabolito también. O sea, estos factores. Profe, disculpe que la interrumpa, pero ya faltan 15 minutos para que termine la clase. 15 minutos. Sí. Vamos a hacer algo mejor. Déjenme terminar todo y vamos a hacer algo. Ustedes el lunes, miren, podemos que el martes, mañana podemos hacer el sorteo, porque mañana ambos están en el laboratorio. Y un representante, o sea, ellos se van a reunirse, ¿verdad? Ellos saben quiénes van a reunirse con quién. Y mañana en el laboratorio, sacamos el sorteo, porque también tenemos que hacerlo por sorteo, para hacerlo más democráticamente. Y un coordinador de cada grupo viene y hacemos el sorteo. Eso podemos hacerlo como a las 8. Arriba y en bioquímica vienen y hacemos el sorteo. ¿Qué te parece? Para poder entonces, primero me dan tiempo de armarlo, e incluso me pueden dar su grupo, me pueden mandar su grupo, y así yo se lo pongo allá con nombres y apellidos, y hacemos mañana, porque mañana tenemos laboratorio. Yo no sé mañana qué va a pasar, yo no lo sé. Pero si tenemos laboratorio mañana, podemos hacerlo. Si en caso tal no tenemos laboratorio mañana, entonces el día del examen, voy un ratito allá donde ustedes están haciendo el examen, porque no van a hacer un examen de 2 horas, ¿verdad? Porque un examen de 2 horas es un semestral. Y hacemos entonces el sorteo y lo repartimos. Y nos vemos allí y repartimos el asunto. ¿Vale? ¿Les parece? Bueno, por mi parte no hay problema, no sé de los compañeros. No debe haber ningún problema. Es mucho más fácil. Hagan un coordinador y además no tienen que ir todos, con que hacemos un coordinador y ya está. No pasa nada. No necesito a todos allá arriba. Con que vaya uno de cada grupo, ustedes se organizan y sacan uno de cada grupo y ese vaya y busca el papelito. Si hay curso mañana, si hay clase mañana. Pero no lo sé, o sea, eso va a depender. Usted sabe cómo están las cosas ahora. Yo no sé si hay clases mañana. No tengo ni idea. ¿Ustedes saben algo? Porque no sé nada todavía. Si saben algo, me avisan. Porque tenemos laboratorio mañana. Y mañana es a las 7. También tenemos que enterarnos pronto, porque si no vamos a tener que madrugar por el gusto. Pero bien, podemos hacerlo así. O el jueves que tienen el examen, el lunes que tienen el examen, o mañana, que el lunes que tienen el examen 19, o mañana que tienen laboratorio. Los dos grupos tienen laboratorio mañana
a las 7. Por eso tenemos que enterarnos qué va a pasar, si vamos a clase o no. Si vamos a la universidad, no a clase no. Y lo hacemos mejor. Y así me dan tiempo de buscar, porque me faltan como 2 o 3 todavía, así que me tengo que buscar. Y tengo que buscarle la referencia también. Bueno, vamos a terminar ya porque ya está casi terminando la clase y vamos a ver, a terminar la idea. Entonces, las rutas metabólicas también están reguladas, eso ya les dije. Hay dos regulaciones muy importantes, que ustedes ya saben y que ustedes ya conocen y que vimos y que vieron ustedes en la bioquímica 2. En la bioquímica 2 vimos la inhibición por retroalimentación, que es cuando yo necesito que un producto ya está en suficiente cantidad, o sea, que la hormiga, ya yo produje tanto compuesto para ahuyentar a la hormiga, que ya la hormiga se fue. Así que si ya la hormiga se fue, ¿para qué yo necesito seguir produciendo ese compuesto? Yo ya no necesito seguir produciendo ese compuesto. Entonces, ¿qué hace? Hay una inhibición. Y el mismo compuesto sirve de inhibidor a la enzima. Y ustedes saben que es un inhibidor, ¿verdad? Y saben los tipos de inhibidores, reversible e irreversible, competitivo, competitivo, no competitivo, que vieron en bioquímica. Bueno, esos mismos son inhibidores que inhiben la vía metabólica. Y entonces el organismo pues ya deja de producir, la célula deja de producir eso porque hay una inhibición por retroalimentación. También puede ocurrir lo contrario, que en lugar de venir una hormiga, vinieron 10 hormigas y ahora todas están rumiando la planta. La hormiga tiene que comenzar a producir ese compuesto y activa la vía. Entonces hay una activación por corrección anticipada y comienza la planta a producir ese compuesto para evitar o ahuyentar a al animalito ese que le está deforestando. ¿Ves? Entonces, estas regulaciones son importantes, así como la vimos en el metabolismo primario, también están en el metabolismo secundario, porque eso viene desde los genes. ¿Sí? Es una forma de regulación de las vías metabólicas. También ya la saben. Evolucionan, ya lo vimos, la teoría de Darwin, de la jirafa, porque como había más escasez de plantas, ellas tuvieron que alargar su cuello para poder alimentarse de estas plantas más grandes, porque ya la planta estaba el alimento cada vez más escaseado. Pues bueno, ya les dije que las rutas metabólicas van a evolucionar. Eso va a evolucionar y ya hay indicios de que están evolucionando, están cambiando. Y se debe precisamente a que están siendo afectados por cambio en el ambiente, cambio en el aire, cambia la concentración, la relación de CO2 y oxígeno y cambia la parte fotosintética. Los metabolitos van a tener diferentes orígenes. Vamos a encontrarlas en plantas, vamos a encontrarlas en hongo, vamos a encontrarlas en el origen marino, como las estrellas, las medusas, el plancton, el coral, todas esas cosas, todos esos son organismos que entran en organismo marino y todos esos organismos hacen metabolismo. ¿Cuál es la función de ese metabolismo? De defensa. También ayudan a la formación de precursores intermediarios para otros compuestos. ¿Sí? Para dar lugar a otros compuestos. También son para transporte y almacenamiento de nitrógeno. El nitrógeno es muy apreciado entre las plantas. ¿Sí? Por eso que a muchos se le ponen abonos nitrogenados. Y estos abonos lo que ayudan es que tienen alto contenido de nitrógeno, la urea, por ejemplo, ¿sí? Y ayuda a las plantas a hacer la mejor captura de nitrógeno. Recuerden que las plantas, por medio de las transaminasas, ¿sí? Son las que incorporan el ion amonio, ¿verdad? Nosotros ya pasa entonces por la dieta, ya viene por la dieta y no hacemos este tipo de reacciones. Pero en plantas es muy importante el aporte continuo de nitrógeno. Y muchos compuestos nitrogenados, que vamos a denominar en su gran familia alcaloides, van a tener. Entonces, la diversidad de productos naturales, señores, va a depender de esa función, de ese objetivo que tenga el organismo.
Y nosotros lo que hacemos es intentar estudiarlos un poco, no más. Otras funciones aquí, protección de la luz ultravioleta, almacenamiento, reciclaje de nitrógeno, atracción también, así como puedes ahuyentar a una hormiga, también puedes atraer, por ejemplo, a un polinizador, como las abejas, por un néctar, un aroma que sale, un aceite esencial que salga, puedes atraer un polinizador, ¿ves? Para que ayude a esparcir más la semilla. Entonces, también está dentro de eso, o sea, que pueden ser cosas positivas, también pueden ser cosas negativas, ¿sí? Como defensa, virus, bacterias, herbívoros o repelentes, productos que inhiben crecimiento. Es muy diverso, señores, es muy diverso. Aquí otro ejemplo, como por ejemplo esta planta que se lo está comiendo la hormiga, pues viene y experimenta todo esto para producir unos tipos de compuestos que son los fenilpropanoides. Pero miren toda la vía, todo lo que tiene que hacer desde desde la eritrosa 4-fosfato, la ruta de la pentosa fosfato y la glucólisis, para poder ir hasta acá, llegar y producir entonces el fenilpropanoide. ¿Ven? Es bastante larga, bastante compleja. Pero aquí incluye el metabolismo primario, porque la ruta de la pentosa fosfato, ustedes saben que es primario, ¿verdad? Y la glucólisis es primario. Entonces nosotros tenemos que estudiar el resto de aquí, el resto de aquí, desde el chiquimato. Bueno, de aquí. La ruta de la hidroxifosfato. Hasta aquí, hasta llegar acá. Porque el metabolismo primario forma parte del metabolismo, está antes del metabolismo secundario. Y así es como se expresa. Vamos a ver más ejemplos aquí, etcétera. Ya estamos terminando. Las clases y los tipos de compuestos, ustedes estuvieron viendo en química orgánica, que eso va a ser su examen que van a tener, esos diferentes esqueletos que existen, y lo van a clasificar por tipo de compuestos. También van a saber sobre caracterizaciones, o sea, señales, características para X tipo de compuesto, ¿verdad? Y cómo poder identificarlo. Porque sí, claro, está ese compuesto, pero ¿cómo sé que está? Hay que hacerle las pruebas. Y eso entonces es lo que ustedes estuvieron viendo. Y así se identifican que existen, por ejemplo, de alcaloides, más de 29.000 tipos de alcaloides, imagínense. ¿Cómo vamos a saber? Con pruebas se sabe que existen esa cantidad. Y así de los mismos, de los lecitina, los péptidos, etcétera. Todo eso se va viendo allí. Los hongos, las micotoxinas, también producen muchos compuestos diferentes, y ellos interaccionan con organismos, ya sea célula vegetal o célula animal, y van a producir diferentes tipos de compuestos que van a tener pues un efecto. Ya después el hombre va a ver si esos compuestos producidos sirven para algo, que es la actividad de lo que denominamos como la actividad biológica. Es lo que damos como actividad biológica. El uso que le podemos dar a ese producto natural que encontramos. La planta sabe para qué. El que no sabe para qué sirve somos nosotros, o le queremos buscar otro uso. Pero las plantas sí saben eso para qué. Nosotros buscamos, a eso es lo que llamamos actividad biológica. Actividad biológica. Y entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la diapositiva número 38, y la próxima clase seguimos. Entonces, la próxima clase seguimos trabajando en este material. Voy a prepararle, tengo que mirarme ahora lo de los compuestos, y voy a prepararles, le voy a mandar por allí el Classroom para que tengan el material disponible, y también la repartición. Yo se los armo y en cuanto lo tenga, pues se los envío para que lo tengan ahí. Todo el material que vamos a utilizar en clase, incluso artículos. Ustedes ven que yo siempre pongo en la parte de abajo artículos. Entonces ahí usted puede buscar y puede ampliar más. Algunos que son fundamentales sí se los pongo, pero otros pues, porque al final después son tantos artículos. Entonces usted busca el que a usted le interese, ¿no? El que usted cree que necesite ampliar más o le llamó la atención algo, entonces usted los ponga. Pero siempre verán en las diapositivas qué tal. Porque para el metabolismo hay algunos libros que también se lo voy a poner en la plataforma de base, pero por lo general uno se trabaja bastante con artículos científicos.
Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda, comentario, preguntas al respecto. ¿No? Ok, si no hay ninguna duda, esperemos podernos ver mañana. Esperemos podernos ver mañana, dependiendo de cómo están. Si ustedes saben algo, me avisan. Si yo sé algo, les aviso. Y bueno, es todo por hoy. ¿Sí? Hasta luego, chao. Hasta luego, profesora. Nos Hasta vemos, luego, profe. profe. Chao.